Buenas tardes, buenas noches ya, Teresa, buenas noches, Nico, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches, Ira, buenas noches. Bueno, vamos a hacer la sesión para Orlan, nieto de Teresa, y es un pequeñito de 2 años que aparentemente tiene diagnóstico de cáncer en el cerebro. Vamos a ver cómo fue que esto apareció y qué es lo que está pasando. Nico, te voy a pedir que te conectes con Orlan y que me digas cómo lo ves, si ves alguna interferencia y cómo ves su cuerpito. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Lo primero que se siente, al acercarse al niño, es una presión muy fuerte en la zona del pecho, como si se hundieran, como si se hundiera el pecho. Ujú, Hay una entidad eh, que al mismo tiempo es como un tipo de parásito que está mordiendo la cabeza del niño, pero al mismo tiempo es como un tipo de larva grande, como un tipo de babosa que huele muchísimo a exceso, no sé cómo explicarlo, Ira, como a sobredosis, ujú, como a un exceso de droga. mm, ok. Observa si esta droga que se percibe en el ambiente es por los medicamentos que está recibiendo él en el hospital o es de tiempo atrás. En general, se podría decir que es todo, Mm, porque es como el cuerpo ujú, reacciona a las alteraciones del mismo. Por ejemplo, la reacción a los químicos que observo, porque me preguntaba sobre su cuerpo, yo lo que observo, Iracema, energéticamente, es que es como si toda la parte que está detrás del cráneo, detrás del rostro, estuviera seca, ujú, como si no hubiera desarrollado o se hubiera solidificado. Es una solidificación que viene como en su energía, porque lo atraviesa a través de las fibras energéticas y viene como de un daño al cerebro en una experiencia anterior, a través de un exceso. ujú. Ok, llévame ahí. ¿Dónde fue causado ese daño? Yo observo a un joven. Ujú, Este joven tiene unos gustos específicos que se desenvuelven en lo que yo pudiera explicar como en un ambiente negro. Es como si le gustara mucho todo el ambiente que pudiéramos definir como gótico. Yo lo observo asistiendo a distintas reuniones en donde hay muchísima música, eh, como un tipo como de violencia, pero gratificante, y se consumen muchísimos como
como sustancias, Ira. Ujú. ¿Cuántos años tiene en ese momento, 23. en esa vida? ¿Y cómo se llama en esa vida? Suena como set. Set. Ok. Em, observa cuándo y cómo empieza ese daño en el cerebro de Set. Es donde viene la misma alteración que reacciona a los medicamentos. Yo observo que en su sistema energético, Ira, Ujú, hay una respuesta a la alteración. Cuando el cuerpo se siente invadido por sustancias externas, el cuerpo comienza como a atribuirle a esta invasión una característica de eliminación como a la parte que está siendo afectada. Es como si el cuerpo, en vez de reaccionar en la combinación, por lo menos, o en algún tipo como de mezcla, decide rechazar. ujú. En esta forma vamos atrás en el tiempo y en cualquier momento en donde él aprende energéticamente a rechazar todas estas sustancias acumuladas, ya sea en su campo, en el ambiente, donde quiero ver cómo fue. Yo observo componentes, Ira, A ver. como si fueran distintas mezclas de polvos Ujú, que se mueven como fuegos artificiales. Cuando hago más pequeña esta imagen y voy hacia afuera, estoy observando cómo él eh, crea composiciones ujú. energéticas para moverse en los espacios que él considera transitorios, como por ejemplo una vida a otra, de una forma de existencia a otra, y él declara, es que yo observo que él va armando como con mucha disciplina estos constructos de luz, y él va declarando la no autorización al inserte de algo que pudiera alterar la forma en la que va a constituirse. Entonces, aparte de rechazar aquello que pueda añadirse a su energía, porque fíjate, a pesar de que está la entidad ahí, la entidad está, ¿cómo puedo decirle? Como foránea a él, Ujú. porque su mismo mecanismo está completamente cerrado, es como si estuviera dentro de una bóveda. Sí, pero aquí hay una cosa muy importante, porque él se la pasa construyendo, haciendo un constructo de algo que le puede pasar, pero que no ha pasado en ese momento, y entonces él energéticamente es como está llamando eso. Quiero aprender a ver cómo él se ve, porque siempre siente que algo de esto le va a suceder. Quiero ir a la primera vez que esto sucedió y que él tuvo que aprender a ser como esta fortaleza que al final lo hace vulnerable. Es muy energético, Ira, porque lo que yo observo es como un sistema de luz, como si fuera un tipo de núcleo que está detenido en un espacio, y él se mueve como siempre con un ritmo, con un ritmo, con un ritmo. Toda la constitución de este núcleo está palpitando y se percibe a sí mismo como un ritmo o un motor. Su movimiento mantiene un estatus de distintos tipos de creaciones que se están constituyendo, pero hubo un residuo que él no anticipó.
Al final, tanta estimulación que provocaba su campo creó un producto que cambió toda la constitución, y cuando lo tocó, cuando su sistema, su motor fue tocado, destruyó en todo lo que habitaba. Entonces en ese momento empezó a transitar entre existencias, pero con un miedo sobre lo que él pudiera heredar, transmitir, enseñar, dejar, todo lo que tiene que ver con derivar su propia energía y moverla hacia dentro de otro aspecto o otro espectro. Y fíjate, esta reacción se provoca o se produce sobre todo en las existencias en las que es, y a partir de que entró a la Tierra, un hombre. Es como si existiera un bloqueo de la existencia, o si decidiera, a partir de que entra en una transfigura masculina, que no debe de proceder o multiplicar su genética, Ujú. Ok. y entra en un proceso de saboteo o de autodestrucción o de autobloqueo. Ujú. Ok. Vamos a hablar con esa entidad. ¿Cómo se llama la entidad? Ciru, Ciru. ¿Me permites hablar con Ciru? sí, Ciru. eres muy limpia. ¿Sí? Sí, te has cuidado. Ujú. Cuéntame qué haces con Orlan. Lo estoy esperando ¿Para qué? para que deje esa vida. ¿Por qué? No le gusta ser hombre. Ujú. ¿Por qué? Lo considera innecesario, le da miedo la alteración, no desea mezclarse, Ujú. ¿Por qué no desea mezclarse? le tiene miedo a lo que pueda pasar si se multiplica. Ajá. ¿Qué pasa si se multiplica? Él siente que lo destruirá todo y tendrá que cambiar la forma en la que vive, en la que existe, ¿Y por qué tendría que destruirlo? porque así lo siente. Porque aquí yo habito entre la destrucción, la basura, el exceso. Ujú. ¿Y no te quieres ir a Él otro habita lugar? aquí. ¿No te quieres ir a otro lugar? No, ahora no. ¿Te gusta estar ahí? Sí, sí, sí. Hay existencias en las que podemos convivir cómodamente, Ujú. Y las existencias donde no pueden vivir cómodamente, ¿por qué es? porque es varón. Mm. Y cuando es Se varón, rechaza. ajá, no se acepta. No, Mm. Entonces tú vas pasando vida tras vida tras vida con él. desde que, desde que comenzó a utilizar los químicos, sí. Ujú. Ok. ¿Y los químicos qué le regalan? Sensación, Ujú. ¿Solo eso? el poder ¿El poder de qué? de destruir. Mm. Él sabe cómo reaccionan sus células ante los químicos. Ujú. Entonces él destruye y se destruye, ¿no? Al mismo tiempo.
Sí, ¿Y tu beneficio cuál es? consumir todo lo que queda después de que se destruye y que se regenera. Ujú, Soy una larva, no lo niego. ujú, Es una vida bastante cómoda. ujú. Bueno, quiero que te vayas de ahí. Tú solo ves su cuerpo, pero Ujú, esta alma habita en el exceso. ujú. No Sí. la veas por lo que es ahora. Ujú. Déjala, déjala conmigo. Pero ¿por qué tú no la dejas conmigo? Tú no la necesitas, Tú tampoco. pero me beneficia más que a ti. Pero tampoco te beneficia. Porque tarde o temprano te vas a destruir tú solo. No te lo lleves. ¿Por qué? ¿Qué me puede pasar si me lo llevo? ¿A ti? Ujú, A ti. A ti nada. ujú. Entonces, A mí. ujú. ¿Tú trabajas para alguien más? No. Mm, mentiroso. Bueno, me lo voy a llevar. Y entonces, ¿para quién trabajas? Se la va a arreglar contigo. Déjame con Nicolás. Nico, desconecta. ¿Cómo lo ves? Forma parte de como, de como un tipo de colmena o no colmena, pero es más como un tipo de líquido con muchas lombrices y basura. Ujú, Y es como si parte de lo que él consume aquí claramente lo va y lo defeca también en este lugar para ir construyendo este espacio, ¿no? No tiene tanto que ver como que dependa o trabaje para alguien, pero sí se le, como que la energía la somete cuando no cumple con su porción, ujú. Sí, pero bueno, no nos vamos a meter ahí porque ¿no? vamos a trabajar con Orlan. Primero, fíjate bien, hay una disociación entre el espíritu y la materia. O sea, él no asocia o no se ve como unidad, como espíritu y como materia física, como cuerpito físico. ¿Por qué hace esto? Porque al final, desde la primera vez que entró, por lo que comentaste, él tiene una lista de historias de creencias detrás de la historia. Entonces, lo primero que quiero que empecemos a trabajar es la forma en que la historia de la vida humana de cualquier tiempo y de cualquier lugar la aceptó como un planteamiento de esta partícula de materia dependiente absolutamente de aquello que lo va a formar para ser compatible a un ambiente. Entonces, en ese momento que es partícula, es
como si la existencia que emerge a partir de esa esencia en esta materia ejerce ya con fenómenos de patrones y de voluntades y de creencias ya programadas y programáticas para determinado tiempo. Quiero que empiece a eliminar la diferencia que existe entre su esencia, su cuerpo y toda la herencia de todas las programaciones y de todas las herencias de todos los ancestros en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Y dime qué va haciendo. Mira, Ira, ha sido un comando al mismo tiempo que fuerte, muy profundo, porque yo lo que observo, la figura del niño, la posición en la que yo veía que se veía todo entumido hacia abajo, era su energía que estaba como completamente apretada por esta intromisión energética y sobre todo por su propio peso. Entonces, lo primero que hace es que la energía implosiona, suelta como toda la carga que había como de peso excesivo, como si hubiera un exceso de gravedad. Ujú. Ese exceso de gravedad se libera, entonces toda la composición que en este momento el niño es como un líquido, que yo lo veo como si fuera, yo creo las primeras células que se mueven dentro del vientre, toda la composición de él empieza como a estirarse y a regresar, estirarse y a regresar, estirarse y a regresar, como si se amasara, pero al mismo tiempo se va como exprimiendo y va soltando todas estas características que tienen que ver del tiempo, la trascendencia, como el compartir, lo que él mismo se va dejando de propia de enseñanza, pero a partir de estas creencias falsas y va como liberando como mucho líquido, él está liberando mucho líquido, pero se va volviendo también al mismo tiempo un líquido muchísimo más limpio en el que estas como primeras partículas empiezan a nadar. Fíjate, aquí hay una cosa muy importante. Quiero que empiece a transformar y en esa transformación eliminar lo que ya no necesita de las redes de encubrimiento en diferentes tiempos, lugares y estadios para transformar su potencial en la tierra para poder entender la forma de las perspectivas que se han colocado en su campo para cubrir y representar lo que un hombre, a partir de las creencias puntuales de todo esto, de lo que se asume que debe de ser un hombre, cómo debe de ser un hombre, entre que lo macho, entre lo que no macho, todo eso, empiece a transformar y a digerir una forma fotónica de liberación, de enraizarse con frustraciones de el ambiente dominado por estas programaciones. Y no nada más, fíjate, no nada más el ambiente, Ira, sino también todos los reflejos ambientales que la misma carga de herencia, de Ujú. genética, que pueda también recurrir, porque son como muchos escenarios en realidad. Entonces, lo que yo observo que sucede, Ira, es que estas primeras células que estaban dentro de este líquido se juntan y se vuelven líneas, y estas líneas son puntiagudas y empiezan a crear un movimiento que empieza a mover todo el agua, como si se volvieran un tipo como de turbina. Cuando esa turbina llega a un nivel fuerte, lo que veo que sucede es que implosiona nuevamente y ahora vemos a una figura de un feto formado, pero que es como translúcido todavía, donde solamente se ven las primeras como líneas de sangre que empiezan a moverse. Y energéticamente, Iracema, toda la red que tiene que ver con su energía, tanto física, emocional, mental y energética, se había vuelto como un tipo como de tela cruzada de muchas líneas que estaban como revueltas, pero empiezan como a alisarse. Es como si él estuviera, esta palabra que usa mucho Jacobo Greenberg, la latiz, que es como la tela de su realidad, pero exclusivamente de él, Ujú. la está como alisando, le está quitando los nudos. Ok,
Espérame, déjame acabar de poner este comando porque se me olvida. Almática. Fíjate bien, quiero que empiece a accionar y a reaccionar para ejercer la probabilidad ejecutiva, la probabilidad evolutiva, comprobando su intención almática de la existencia, sin deuda, sin devoción, sin causa y sin propósito más que el puro del alma. Sí, lo que yo observo es que, fíjate, al mismo tiempo de que está la escena del feto, regresamos al momento en el que su sistema era como un tipo de motor interestelar, o no sé cómo decirlo por la palabra, pero al mismo tiempo en el que esta energía vibraba, muchas existencias se podían reproducir. Entonces, a la hora en que él no supo reconocer, fíjate, él no supo reconocer sus capacidades más allá de su propia transformación, no fue capaz de entender su capacidad de dar y por ende tampoco supo recibir aquello que él pudo haber creado. Entonces esta existencia, yo observo que a la hora en que se mezcla con su propio residuo, en vez de entrar en caos o en destrucción, lo que veo es que crea una nueva mezcla y por ende va creando a través de como de su energía creativa, muchísimas más formas de vida a la hora de cambiar o acelerar los ritmos. Entonces su feto, que era pura sangre, observo que crea los órganos principales y aquí es donde empieza la creación del órgano del cerebro, Ira. Y toda la energía se concentra aquí, es como si se abriera microscópicamente la energía y estamos en célula por célula, cómo va regenerando y cómo va creando todo este potencial. Aquí, para empezar a trabajar toda esta parte, primero quiero que empiece a reconocerse, a reconocer su propia capacidad, su propia fuerza y empiece a accionar su gratitud, porque en la forma en que él se vaya aceptando y se vaya agradeciendo esta oportunidad, vamos a empezar a trabajar con este cerebrito. Lo que yo observo, Iracema, es que su energía llega a un punto en el que está estimulada por el ritmo que va llevando tus comandos, que empieza a expandir y a acelerar la distancia que hay entre él y sus interferencias. Es como si fuera liberando cada vez más el campo, al punto en el que ni siquiera pueden, no son tolerables a la distancia. No es que las haya desconectado de todo, porque supongo que aquí viene la asociación que viene amarrada al cerebro, pero sí observo que es como si energéticamente limpiara la mesa. Ujú. Fíjate, quiero que empiece a reconocer la asociación que lo va identificando con experiencias en otros tiempos, con otros recuerdos, con otros estados sensoriales donde él empieza a sentir que por esta vez empieza a sentirse a sí mismo y no lo que le han dicho o lo que han aceptado que es o que debe de ser. Claro, él rompe como las esquinas de los moldes que lo estructuran e incluso Ira destruye la imagen de esta misma como fusión de crecimiento dentro de un vientre, no porque no vaya siguiendo ese ritmo energético, sino porque es justamente lo que su alma en este momento no necesita, Ujú. un molde, un límite. Entonces hace una separación de todo, congela todo el espacio que se encuentra fuera de él y toda su energía se pone como en línea vertical, Iracema. Quiero que empiece a eliminar todos los mitos y las reacciones de activación y de alteración química que producen daños corporales de forma consciente e inconsciente. Quiero que empiece a recuperar la reconexión
de su cuerpo a través de este cerebrito, empezando a conectar sus neuronas con estas glándulas, con su sistema endocrino, para que estos recuerdos no lo alteren más. Claro, Ira, porque en la forma en que su energía se posiciona así, más allá de constituirse de cero, él está regenerando todo su sistema Claro. energético, creando una nueva columna. A partir de esta nueva columna van produciéndose todas las conexiones que entran y se manifiestan dentro de la estructura mental, creando puentes, túneles, haciendo y armando nuevas estructuras y carreteras de su propósito energético mental, que al mismo tiempo va alimentando la reconexión neuronal en su cerebro. Yo observo que cuando su sistema emocional lo irriga en su cuerpo energético, es muy bonito porque es como si el mismo se abrazara energéticamente, como con mucho fuego y agua. Yo observo cómo su cuerpo empieza a liberar muchísimas transfusiones de químicos que se van llevando de las glándulas al cerebro, del cerebro a los órganos, y que van dándole como un tipo como de efecto no de entumecimiento, no, lo otro, de anestesia al cuerpo, como si al cuerpo le permitieran por un momento descansar del mismo propósito, pero para una regeneración doble. Es como si las células en vez de tener una gravedad exagerada, tienen menos gravedad y por lo tanto tienen un aceleramiento mayor. Quiero que reconstruya la red neuronal, fíjate bien, que registra solo las experiencias conectadas al recuerdo y a la memoria para activarlo en ciertos momentos de sus vidas. Y quiero que lo transforme en una experiencia solamente y ahora cambie para no repetir estas formas de comunicarse entre él y su alma y su cuerpo y sus órganos. Sí, es como si en vez de recurrir, porque lo que él hacía es lo siguiente, ir a cada que él iba liberando, o ella, porque también hay muchas experiencias femeninas, Ujú. iba liberando cada una de ellas, recurría como al residuo que la misma experiencia había dejado, Sí. pero no con la intención de involucrarse con él o consumirlo, sino como para observarlo y de ahí entregar para la toma de decisión. Entonces se basaba únicamente en lo podrido, o se basaba únicamente en los errores, o se basaba únicamente en los conflictos, y eso pues al fin y al cabo cargaba al alma de las mismas circunstancias con las que se había detenido una existencia anterior. Y justamente yo observo que la asistencia directa antes de Orland es un hombre que muere en sobredosis por un consumo excesivo de droga en el cerebro y le seca muchísima parte de su lado derecho. Entonces, él observa este residuo y lo imita. Pero entonces lo que sucede aquí con este comando IRA es que libera todas esas acciones en las que regresaba ahí, porque ahora se entiende como un componente directo y completo al haber creado esta como columna, y en vez de recurrir a sensaciones momentáneas, él entiende su compostura completa. Entonces no toma de lo anterior directamente, sino que observa una globalidad y va entendiendo muchísimo más fácil la toma y la forma en la que hace sus decisiones y crea y construye su realidad. Mira, quiero que forme una nueva red neuronal, fíjate bien, con la asociación de lo aprendido como experiencia y elimine toda la herencia que pudo haber tenido de sus padres en todos los tiempos, incluyendo los de ahora, que pudieron haber tenido en su juventud algún tipo de adicción o todavía a estas épocas al alcohol, al cigarrillo, a cualquier tipo de adicción, pero quiero que lo transforme desde la forma citoplasmática y ectoplasmática de la célula. Y quiero que haga conexiones nuevas, fortaleciendo la importancia de lo aprendido sin necesidad de repetirlo. Sí, porque lo que sus células hacen es como si cambiaran de revestimiento
y se voltean de adentro hacia afuera, pero lo que estaba afuera no va adentro, simplemente cambia, se transforma y vuelve a regenerar su interior. Todas las células eh, crean, se ven como por perlitas de estas, pero no me acuerdo cómo se llaman, como de gel, Ujú. que son pequeñas, pero entre más se van llenando, más se van haciendo más rechonchas. Entonces, de esa misma forma, las células van adquiriendo la capacidad de alimentarse de los componentes que el mismo cuerpo está repartiendo de una forma más concreta, más adecuada, muchísimo más directa y más anivelada a lo que se necesita, porque el cuerpo de alguna forma pues estaba como muy libre, al igual que su energía en la toma de decisiones, el cuerpo decidía y por eso mismo se descompensaba. Entonces ahora observo cómo ya hay una forma en la que el cerebro empieza a canalizar órdenes para ir creando que los componentes y los órganos del cuerpo y sus distintos sistemas vayan trabajando acorde a la constitución completa. Quiero que empiece a aceptar la forma de amor a través del tiempo, pero el amor, la gratitud y la misericordia por lo general van unidos a la forma que en el momento que nosotros vamos a crear cosas nuevas. Pero no el amor como la definición humana, como que es condicionado, y aunque decimos que es incondicional, al decirle ya de una forma, ya lo estamos condicionando. Entonces, quiero que empiece a trabajarlo en esta combinación, amor, gratitud y misericordia, para generar patrones diferentes y específicos de una nueva forma neurológica a través del córtex y del neocórtex, del lóbulo frontal, parietal y del cerebro derecho y el izquierdo, para generar nuevas formas de desarrollar una nueva identidad, tanto energética como emocional, como de pensamiento, como biológica, pero es a través del reconocimiento de su propia esencia, de su propia pureza, de su espíritu, de su alma, de su esencia, como él lo quiera identificar. Sí, fíjate cómo estas tres energías que tú mencionas, el agradecimiento, el amor, la misericordia, se vuelven como una mecha que va encendiendo distintos sistemas en su cuerpo. Es como si él al encontrar, porque como dices tú, él lo reconoce en él y al observarlo y al poderlo traer a su componente alquímico en el que está realizando toda esta transformación, todo el proceso empieza a envolverse de una calidez importante que le permite a todo su contexto como los invernaderos, ¿no? O como este tipo de lugares en los que preparan espacios para que el ambiente también sea más cómodo. Entonces, toda esta reacción que está creando va siendo asimilada en su cuerpo, tanto como tú mencionas, en el cerebro, en los lóbulos, en las neuronas, en todo, pero también al mismo tiempo irá en todos los componentes neuronales que hay en el cuerpo, porque es como si las neuronas también se expanden al estómago, a su zona genital, a sus pies, a sus órganos, y se ve como distintas hebras de babas y de líquidos que se van reforzando y que van teniendo como muchísima más consistencia, se van limpiando, van liberando y van segregándose hacia afuera de los poros, como todos los excesos de los mismos, para tener como conductos muy habitables, muy viables, tanto energéticos como físicos. Fíjate una cosa muy bonita, todos los seres humanos tenemos la capacidad de activar nuestra magia, pero nuestra magia en lo más profundo de nosotros no es más que alquimia. ¿Qué quiere decir? Transformarnos nosotros en, en oro, en diamantes, en lo que más nos guste, porque al final de cuentas nosotros somos los portadores de nuestro poder. Y cuando vamos aceptando nuestro poder y podemos entenderlo y hacemos alquimia con nuestra energía, nos volvemos infinitamente poderosos. Quiero que Orlan, en este sentido, observe que lo que ha hecho no es más que alquimia, transformarse para ser
entonces un mago en su vida. Y el mago siempre busca la forma de ser cada día mejor. Entonces quiero que ahora empiece a procesar toda esta nueva información y empiece a generar de forma neuronal a partir del hipotálamo todas las respuestas rutinarias ahora con esta nueva energía, con esta nueva vida, con esta nueva forma de entender su superpoder, su superfrecuencia, esta capacidad de transformar su propia química para encontrar una nueva solución a su vida, tanto en todos los aspectos, en su unidad. Mira, Ira, es como dices tú, es muy bonito porque vuelve esta imagen de lo que era en este sistema de ritmo y es justamente eso, Ira, haz de cuenta que él tiene en su haber, en su recuerdo, esta magia de haber sido una fuente, pero quiero aclarar, porque es como yo lo observo, no es como esta fuente que tanto se menciona en la nueva era, sino él mismo entenderse en ese proceso alquímico en donde él es el que produce la magia, en donde él es la alquimia como verbo Sí, porque en este sistema enorme en el que movía realidades y creaba magia, él daba vida y se expandía y supongo que es algo que como esencias todos hacemos o todos hemos hecho en ese estado o todos hemos estado ahí, pero hay un recuerdo muy vivo en su memoria de haberlo hecho. Por eso conecta muchísimo con este comando en donde tú le implicas que haga justamente lo mismo y hace eso. Empieza a crear un ritmo energético a partir de su vibración, a partir de fusionarla con su campo, a partir de entenderse él como una entidad y este ritmo empieza a crear en su existencia, empieza a crear una nueva estructura, empieza a crear una nueva funcionalidad, empieza a crear unos nuevos objetivos, empieza a crear todo lo que vendría siendo el recubrimiento de la misma experiencia, una experiencia prolongada, una experiencia en la que va habitando eh, en sí mismo para así crear magia también. Yo observo muchas proyecciones y la SEMA es como si al mismo tiempo que crea la magia, crea toda la cantidad de proyecciones también. quiero que empiece a detectar esta nueva forma en la que él va generando nuevos patrones de vida, ya no de sobrevivencia o de pues, sino que ahora es de vivir y empiece a activar todos sus sistemas. Empezamos con el sistema nervioso central de nuevo y vamos a seguir con todo el sistema circulatorio, el sistema respiratorio y quiero que por esta parte de la parte linfática empiece a drenar todos los residuos que hubiesen quedado en su cuerpito. Sí, salen como una acumulación de materia negra a través del ombligo y también a través de la garganta y se van así como liberando para alejarse. En ese mismo momento, eh, todo lo que había quedado como congelado unos comandos atrás, ni siquiera necesita descongelarse, simplemente ya ni siquiera habitan el espacio y se acerca como muchas versiones de Orlan, o sea, es que en este momento, sobre todo como también en este cuerpo es un infante, pues él se mueve en muchas formas también, es mujer, es niño, es grande, es pequeño y así se mueve. Ok, quiero que ahora él empiece a trabajar esta nueva forma de reconocimiento personal y activo de su propia vida y de su propia fuerza. Quiero que esté reconociendo todo lo que él hace para él y quiero que empiece a activar sus sentidos, su olfato, su piel, todos sus sentidos y que empiece a regenerar toda esta parte energética.
Sí, Ira, se observa cómo él se mueve con rapidez, sobre todo porque su sistema cerebral energético está haciendo un trabajo excelente para compensar y sobre todo para ayudar en la metabolización de la regeneración de la fisicalidad, pero se mueve con mucha rapidez porque conecta con todos los sentidos, conecta con todos como los puertos de entrada, si vemos al humano como un tipo de máquina de comunicación. Tenemos muchos puertos de entrada, la boca, los ojos, la nariz, incluso nuestro sistema genital, el ombligo, nuestras manos, nuestros dedos, nuestra piel. Entonces todo eso él lo va como regenerando y recubriendo a través de toda esta fuerza mental, emocional y energética, y observo cómo él va creando las nuevas fusiones y los nuevos líquidos que su mismo cuerpo va requiriendo hacia todos sus sistemas, hacia todos sus componentes, sistema inmunológico, el sistema, todos que se van recuperando, el sistema sexual, el sistema energético, el sistema creacional, el sistema sensorial, y todos se van como no empaquetando, porque no quiero decir empaquetando, pero sí, a pesar de que en ese momento no había moldes, sí van reconociendo o van estructurándose para darle a este cuerpo una solidez y una constructura que es lo que el mismo cuerpo necesita en este momento. Entonces es como si el mismo cuerpo se sintiera arropado y contenido por todo su sistema energético también. Ok. ¿Cómo lo ves ahora, Nico? Yo lo veo muy cálido porque se ha abrazado bastante, está muchísimo con él mismo, toda su energía está enfocada en su regeneración. Entonces es como si él se estuviera abrazando, entonces hay una buena contención energética. Además de que tiene una vibración muy noble a su alrededor, hay mucho cariño. Observa esta situación de su cabecita y del cáncer, ¿cómo lo ves? Yo observo, Ira, que todas sus células están muy activadas en un proceso de regeneración. Se están eliminando todas las cadenas que conectaban al fallecimiento previo de las células, y fue como si hubieran quemado las estructuras y las conexiones para solamente empezar a liberar. Es como si el mismo cuerpo va empujando hacia afuera al punto en el que se va, como cuando quieres limpiar un vaso de agua con más agua, ¿sí me entiendes? Ujú. Entonces su mismo cuerpo está liberando para de alguna forma moldear y ya sostenerse. Ok. ¿Tú ves que esta situación mejora, se estanca? ¿Cómo lo ves ahora en esta situación en el hospital? Yo observo, Ira, que su mismo cuerpo va regenerando a través de su propio crecimiento. Es como si el cuerpo tuvo un momento de duda, pero al brincar eso en el sistema energético, a partir de ahí el cuerpo va dejando esto como en una segunda fase. Entonces, yo observo bastante regeneración. Te digo que hay muchas proyecciones, y hay proyecciones tan específicas que dependen de una sostenibilidad del tiempo. Es como si soy capaz de ver sus pasados y sus futuros. Ujú. Ok. Observa esta forma en la que él va aceptando este tratamiento o no, cómo lo va asimilando su cuerpito. Yo observo que su cuerpo se ha puesto de acuerdo con su energía y sobre todo con su memoria y emocionalidad. Por lo tanto, toma lo mejor de todas las cosas que se van añadiendo. Es como si ahora el cuerpo no tiene miedo de mezclarse porque sabe que en su constitución general no le cambian nada, pero simplemente toma el beneficio de aquello que pueda utilizar para su misma alquimia. Ok, muy bien. Cabe aclarar que es un niño de 2 años. Entonces, todavía él, aunque es independiente en muchos aspectos y en muchas cuestiones energéticas, todavía él a esta edad depende mucho de los padres y depende mucho de las mismas actitudes y decisiones de los padres porque energéticamente es todavía un bebé como físicamente. Entonces la energía de los padres es la que va a determinar mucho esta parte de este trabajo para él. Entonces ahora desconectamos de todo y de todos porque vamos a volver. Pero antes de volver, ¿me permites hablar con Orlan? ¿Sí? Ok. Orlan,
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy curioso. Curioso, porque has hecho un gran trabajo, ¿sabes? Gracias. No, gracias a ti porque nos permitiste trabajar contigo, pero quiero decirte que este gran trabajo que has hecho, tú eres el responsable de mantenerlo, ¿sí? ¿Quieres decirle algo a tu abuela? Ella también puede hacer magia. Claro. Ujú. Juntos podemos hacer magia. Vamos a cambiar todo. Ujú. Tengo mucha curiosidad por saber qué va a suceder. Gracias por tu magia. Gracias a ti, Orlan. Déjame con Nicolás. Nico desconecta y ahora sí regresa. Respira profundo, desconecta de todo y de todos y empiezas a sentir tu respiración, tu cuerpito, empiezas a sentir todo tu cuerpo. Desconectas y abres los ojos. Nico, ¿cómo te fue? Muy bien, ¿Cómo te sientes? feliz. Feliz. Muy bien. Teresa, ¿cómo te sientes? ¿Sentiste algo durante la sesión? Nada que había de lo que estaba hablando él es, es verdad, es muy curioso, muy curioso y muy preguntón y al último su sonrisa, los gestos que él tenía los hace el bebé. Pero solo falta, buena sesión. ¿Tú qué me recomiendas que se lo diga a mi hijo? Ellos son un poco, ¿cómo te diré? Es que ella es psicóloga, la esposa, y él es biólogo, pero ellos como que tienen sus propias creencias. Entonces yo lo quise ayudar, pero por mi parte, no de parte de él. Y como que no sé si mantenerlo, ¿qué me recomienda? ¿Mantenerlo No, solamente para mí? no, muéstraselos. Son los papás. O se los quiero mostrar igual, pero cuando ya, después de que haya pasado. Como tú quieras, como tú te sientas más a gusto. Porque para mí fue una excelente sesión, o sea, hay muchas cosas que aprender y hay muchas cosas que a lo mejor ellos son, bueno, ella no habla español, pero había que explicarle de mi forma. Yo creo que ella, si es psicóloga y todo, sabe y puede comprender mucho todo esto que se hizo, pero tú decides, al final de cuentas, ahora sí que son tu familia y tú sabes. Pues no sé, pero fue una excelente sesión. ¿Nos vas a Para dejar, mí, no vas a dejar publicar la sesión? pero tápame mi cara. Tapamos la cara. Vamos a cortar la grabación, pero a ver, déjame tapar aquí para ponerle.